Bien. Bueno, para cuarto A, entonces, consigna de hoy. Vamos a trabajar con el bloque de espacio, formas geométricas y medidas, es decir, bloque 2 y bloque 3. La idea, chicas, es la siguiente. Dos preguntas. Una, el año pasado trabajamos el eje 2, el de espacio y formas geométricas, fundamentalmente, ¿por qué? Porque lo que hicimos fueron actividades mediante cuadernillos, en donde la idea era trabajar la continuidad pedagógica bajo la cuarentena en un espacio de pandemia, ¿sí? Entonces, bajo la cuarentena y la pandemia, la idea era cómo llegábamos a las casas. Por eso hablamos de la continuidad pedagógica en ese contexto. Y elegimos el eje 2, el de espacio y formas geométricas. Mi pregunta es, ¿por qué elegimos ese eje? En relación a todo lo que hicimos, la pregunta es ¿por qué hicimos esa opción? Había algunas cosas por las que nosotras justificamos el por qué. Y la segunda pregunta es, en relación al eje de espacio y formas geométricas, pregunto, ¿qué enseñamos? O sea, ¿qué? ¿Cómo enseñamos? ¿Está bien? Y recién después vamos a decir una actividad, una solita de cada una. ¿Se entendió? Entonces, primera pregunta es, ¿por qué elegimos el año pasado trabajar con el eje 2 bajo el contexto de cuarentena en una pandemia mundial, ¿no es cierto? Una redundancia decir pandemia mundial, pero bueno, listo, la dije. Bueno, ¿por qué? Las escucho, ¿eh? Hoy hablan ustedes. Rosana se ríe. Profe. Y porque... A ver. Hablamos. Florencia, dale, te quedó abierto a vos, dale. Bueno, que elegimos ese contenido porque usted dijo que planteemos algo que puedan hacer de manera autónoma. Muy bien. Porque las familias, sí. Porque las familias estaban cansadas ya de todas las tareas que iban recibiendo mayormente de los hermanos, y entonces que estaba buena la propuesta de que solamente el adulto sea quien tenga que leer la consigna y que sea el niño quien tenga que desarrollar toda la actividad con mayor autonomía. Muy bien. Esa es una fundamental, ¿no es cierto? Que no está muy lejos de lo que pasa en la presencialidad, ¿no? En realidad no debería estar lejos de lo que debería pasar en la presencialidad. ¿Sí? Porque pedir que el niño realice un trabajo autónomo, digamos, no tiene por qué estar en cuarentena, o sea, la maestra puede guiar un trabajo autónomo, ¿sí? Además también es algo con lo que es no más difícil, pero es algo no tan habitual con lo que se trabaja, porque usualmente los vemos que trabajan con lo que es el eje de sistema de numeración y número. Todas las actividades que los vemos son todas referidas a los números, y casi ni hay, por no decir no hay ninguna actividad que refiera a cualquiera de los dos ejes. Perfecto. A nosotras nos sirvió como excusa para desarrollar más profundamente ese bloque, pero es cierto también que no se trabaja demasiado eso en los jardines, ¿no es cierto? Bien, bien. ¿Alguna cuestión más que puedan contar? Mariana, ibas a decir algo. Sí, bueno, justo yo lo hice al cuadernillo con Flor y con Nati, y agregar que los materiales que usamos eran también accesibles para ellos, cosa de que los tengan ahí en la casa. Sí, exacto. El material era otra de las cosas que facilitaban la tarea de la continuidad en la casa, porque con un papel, ¿sí? O con las Claro, de hecho, los podían buscar, no hacía falta que, no sé, que los confeccionen y demás. Entonces, ellos iban o buscaban algún pañuelo, alguna tirita, algo, y ya tenían todo. Perfecto. O sea que hay dos cuestiones muy interesantes que son la autonomía y que es un material, era un material muy sencillo de encontrar en el ámbito, ¿no es cierto? Fíjense qué cosa, ¿no? Porque en realidad, para la maestra,
que es la que generalmente tiene que construir todo el material didáctico, y a veces es denso porque tiene muchos nenes y necesita poner plata, necesita poner mucho trabajo para la cantidad de... Y sin embargo estamos hablando de un eje en donde los materiales están al alcance, no se necesita ninguna cosa demasiado vistosa, porque se hace con material común, genera autonomía en el niño, con lo cual, la verdad es que no se trabaja en los jardines. ¿Por qué? Porque en realidad tampoco se lee demasiado, ¿no? Y hay mucho texto y hay mucha cosa muy interesante para pensar. Nosotras planteamos este eje 2 y el eje 3 y cualquiera de los ejes de matemática, ¿bajo qué contexto? En los jardines. ¿Cómo planteamos las actividades? ¿A través de qué? ¿De juegos? Sí, a través de juegos, y esos juegos los planteamos ¿cómo? ¿Cuál es la, diríamos, cuál es dentro de la matemática el modo de trabajar? A través de... Resolución de problemas. Claro, a través de la resolución de problemas, y esos problemas tienen que generar ¿qué cosa? Un desafío. Sí, entonces, si nosotras planteamos un problema que le genere un desafío al nene, que lo haga trabajar autónomamente, que el material sea sencillo, díganme por qué cuerno no trabajamos la geometría y la medida en el jardín. Si estamos diciendo, miren, 1, 2, 3, 4, 5 cosas básicas: resolver problemas, generar desafío a través del juego, con material sencillo y de manera autónoma. ¿Sí? Bien. Ahora vamos, ¿qué enseñamos de la geometría? Básicamente, ¿qué se enseña de la geometría? No les pregunto los contenidos, cómo lo enuncian. Digo, concretamente, ¿qué enseñamos entre nosotras? Digámoslo. Un reconocimiento Cuerpos geométricos. Bien, cuerpos geométricos, reconocimiento, alguien por ahí dijo, de cuerpos geométricos. Figura. ¿Qué más? Figura geométrica, ¿y qué más? Las caras de los cuerpos. ¿Y qué más entre ellos? Las diferencias, La comparación. La relación que hay entre la figura y el cuerpo geométrico. O sea, enseñamos figuras, enseñamos cuerpos y la relación que hay entre ambos. Rapidito y sencillo. Una actividad para trabajar figuras geométricas. ¿Qué podemos hacer? Copiado de figuras. Sí, bien, copiado de figuras, presento un modelo y el nene lo copia en una hoja. Bien. El sellado de un cuerpo, estás trabajando figuras también. El sellado del cuerpo geométrico en donde estás trabajando también figuras. ¿Qué sería para trabajar qué? Las caras de los cuerpos. Para trabajar figuras, por ejemplo, uso el copiado. Para trabajar cuerpos solamente, ¿qué uso? ¿Qué puedo hacer para trabajar cuerpos geométricos? ¿El sellado? No. Ahí no trabajo solamente cuerpos geométricos. ¿Construcción? Por ejemplo, una construcción. Igual que lo que hago con el plano, con la figura geométrica, pero lo hago con cuerpos geométricos. Puedo trabajar con masa, puedo, qué sé yo, mostrarles la imagen de un payaso dibujado en 3D, y les doy a ellos distintos cuerpos geométricos para que lo armen, y les va a quedar armado en 3D. O sea, lo mismo que hago con figuras, pero lo hago con el cuerpo geométrico. Cuando hago sellado, estoy haciendo la relación entre cuerpos y figuras, estoy trabajando las dos cosas, cuerpo y figura, no solo cuerpo, ni solo figura. Las caras de los cuerpos geométricos es el trabajo entre las dos, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahora les voy a compartir, espero que no se me tilde esto, porque con el curso, con cuarto B a las 6 de la tarde se me tildó y tuve que reiniciar toda la máquina. A ver si puedo compartir con ustedes. Yo les voy a compartir, chicas,
este libro, que lo tienen olvidado totalmente, pero lo conocen claramente, voy a ir a mostrarles un modelo, voy a ir a la página 40, es un modelo que tiene que ver, es una actividad, pero que tiene que ver para trabajar con el espacio, pero esto que vamos a leer nos va a servir. ¡Ay! ¿Ese Felipe? ¡Wow! Que está grande ese chico, Dios mío, desde la panza te conozco, Felipe, estabas en la panza de tu mamá. Ya 3 años tiene. ¡Wow! Claro, nosotras después nos quejamos que estamos grandes, pero ahí lo ves. Divino está, che. Bueno, voy a la página 40, chicas. Esto que vamos a conversar ahora en este momento, en este contexto, digamos, es para trabajar espacio, pero pueden trabajar espacio, figuras, cuerpos, medida, es general esto, ¿sí? Lo que pasa es que está puesto para un ejemplo. Acá está la consigna que la maestra le va a dar a los nenes en el inicio de la clase. La consigna dice: los grupos A, C y E tienen que construir la granja sobre la hoja de papel. Esto, por ejemplo, puede ser una actividad con unidad didáctica, la granja, o los animales de granja, o no sé qué, de la granja, ¿sí? Para ciencias naturales. Dice, los grupos A, C y E tienen que construir la granja sobre la hoja de papel. Acá puede ser sobre la hoja de papel, pueden armar una maqueta y que los nenes la tengan que armar en la maqueta, lo mismo, ¿eh? Dice, cuiden que los otros compañeros no vean cómo lo hacen. Esto, por ejemplo, si ustedes quieren, pueden armar 3 grupos, o pueden armar 2 grupos de la sala, los dividen en 2, un grupo les dan ustedes los materiales para que armen esta granja, y ahora el otro espera y dice, cuiden que los otros compañeros no vean cómo lo hacen. Luego tendrán que darle indicaciones al otro grupo para que ellos puedan ubicar todo el material de la misma forma que ustedes lo hicieron. Cuando terminen, vamos a comparar las 2 granjas y veremos si quedaron iguales, vemos qué fue lo que pasó. Todo eso se los dije en el inicio, cuando empezó la clase. ¿Quedó clara la actividad, chicas? ¿Se entendió lo que hay que hacer? Bien. Fíjense qué interesante que también les está diciendo, cuando terminen, vamos a comparar las 2 granjas y veremos si quedaron iguales. Vemos qué fue lo que pasó. ¿Sí? Les mostrarán los materiales con los que hay que trabajar, si van a trabajar con papel, si van a trabajar con maquetas, si van a darles los elementos que hay que poner en la maqueta, ¿sí? Que los pueden poner con un escarbadientes y, por ejemplo, que los nenes puedan clavar en el tergopor un establo, un lago, un pato, qué sé yo, el árbol. Tampoco necesitan que sea una cantidad impresionante de objetos, ¿sí? Esto es lo que les voy a decir, les voy a mostrar el material, viene el desarrollo de la clase. En el desarrollo de la clase, cada grupo, bueno, el que construye va a construir y después le dictará al otro lo que tiene que hacer, y vamos a llegar, ustedes después leerán, y vamos a llegar a la página siguiente, donde aparece el cierre de la clase. Y acá quiero detenerme. Dice, en esta actividad hay 2 instancias mediante las cuales se lleva a cabo la validación. En primer lugar, la comprobación empírica acerca de si las granjas quedaron efectivamente iguales o no. O sea, lo primero, que voy a hacer 2 cosas en la validación. Primero, una comprobación empírica. ¿Qué es lo empírico? Una comprobación concreta. Miro si me quedó igual el modelo al modelo dado. Por eso si estoy, por ejemplo, trabajando con figuras geométricas o con cuerpos geométricos, con copiado o con lo que ustedes quieran, la comprobación empírica tiene que estar dada en la clase, en el momento del cierre. Dice, en segundo lugar, las argumentaciones.
que pueden empezar a intentar los alumnos en los análisis colectivos respecto de por qué no es adecuada una instrucción, por qué es insuficiente, etc. Es decir, la argumentación. En el momento del cierre de la clase, la otra cosa que tengo en cuenta es la argumentación. Es decir, que por ejemplo, si yo durante el desarrollo de la clase vi que una de las consignas que un grupo le decía al otro era: poné el pato adentro de la laguna, y resulta que el pato no estaba dentro de la laguna, estaba en el borde de la laguna o afuera de la laguna. En el momento de la argumentación yo voy a decir, bueno, ¿cuál fue el mensaje que dieron con respecto al pato, Juancito? Bueno, y Juancito dice, había que poner el pato adentro de la granja. ¿Y el pato estaba dentro de la granja? No, estaba en el borde. Bien, ahí argumentaron lo que hicieron para incluso la comprobación empírica. Chicas, estas son las dos cosas que tiene que haber en cualquier cierre de clase que tenga que ver con el bloque 2 y con el bloque 3. Primero tiene que haber una comprobación de lo que se hizo. No sé si primero, segundo o en qué orden, pero digo, tiene que haber, 1, la comprobación empírica, 2, la argumentación. Esto de que puedan poner en palabras lo que dijeron para ver y verificar si esa situación empírica es correcta o no, si los modelos coincidieron o no, y si no coincidieron, ¿por qué? Entonces en el por qué estoy argumentando. Si yo planteo cualquier actividad de los bloques de espacio, formas geométricas y medida, y esto al final no aparece, quiere decir que la actividad está mal planteada. ¿Me escucharon? Bien, perfecto. Ahora, esto, digamos, me parece que esto es algo muy clarito como para tenerlo en cuenta, porque entonces, si estamos diciendo, miren, que vamos a plantear un problema que genere un desafío, algo tienen que resolver, que puede ser un juego, un copiado, puede ser situación de juego y de no juego, ahí estaríamos con el no juego, con el copiado, ¿no? El material es sencillo, trabajo autónomo, bueno, si en el final de la clase pasó todo esto, quiere decir que yo tengo que ser capaz de que en ese cierre aparezca la comprobación empírica y la argumentación por parte de los nenes. ¿Está bien? ¿Por qué estoy haciendo todo este planteo? Ahora me voy a ir, esperen que miro la página así, voy directo, un momento, página 58. Vuelvo otra vez, estoy en este libro, que a mí me encanta este libro, yo creo que este libro tiene cosas muy interesantes, porque a veces el de Adriana González es el al que uno más se remite, y después llega un momento que está repodrido de las actividades de Adriana González, y acá aparecen otras, que me parece que está bueno. Acá, por ejemplo, sobre copiado de objetos, acá hay un montón de actividades sobre, ¿ven? Sobre 4, bueno, 5 dibujos, qué sé yo, para trabajar el espacio. Ahora me voy a la página 58 directamente, porque ahí hay una actividad que quiero, y después van a entender por qué estoy diciendo todo esto hoy. ¿Por qué elegí hablar de esto? Bueno, esta es una actividad que en términos generales la conocemos porque siempre hablamos de ella, pero esta tiene una variante interesantísima. Miren, dice, la maestra dispone sobre una mesa diferentes figuras geométricas de distintos tamaños. A cada grupo le entrega un dibujo, por ejemplo, y acá hay distintos dibujos que le entrega la maestra. Dice, entre todos los integrantes de un mismo grupo, tienen que ponerse de acuerdo para hacer un pedido a la maestra de las figuras que necesitan para armar con ellas un objeto igual al del dibujo. No pueden hacer el pedido llevando el modelo que se les ha entregado. Tienen que registrar en un papel la cantidad de figuras necesarias, identificándolas según su forma y sus dimensiones. Y con él, ir hasta el lugar donde la docente ubicó las figuras sueltas para la reproducción.
una vez que cuentan con las figuras, vuelven a su lugar a copiar el modelo. Posteriormente se compara el modelo de la construcción y en el caso de no coincidir, pueden formular un nuevo pedido o devolver las figuras sobrantes. ¿Se entendió la actividad? La maestra está en un rincón de la sala, después están todas las mesas armadas. ¿Qué hace la maestra en ese rincón? Ella tiene una mesa con un montón de figuras geométricas de distintos tamaños. Les entrega a cada mesa un modelo de estos, cualquiera de esos tres. ¿Cuál es la consigna? Hay que armar el modelo dado. Pero para armarlo, los nenes tienen que ponerse de acuerdo qué figuras necesitan y cuántas de cada una de ellas, ir a la mesa donde está la maestra y decirle, necesito esta figura, esta y esta. Vuelven con todas las figuras a la mesa y empiezan a armar. Es decir, no es que va con el modelo y le dice, necesito las piezas para armar esto. Él tiene que decirle lo que necesita. Nosotras hasta ahora siempre planteábamos, por ejemplo, el copiado de una figura, por ejemplo cualquiera de estas, pero el copiado, y ellos tenían a disposición en su mesa las distintas figuras y tenían que armar y copiar el modelo dado. Ahora no tiene las figuras sobre la mesa, las tiene que ir a buscar, tiene que pedir las que necesita. ¿Hasta ahí vamos? ¿Todas? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? Sigo. Dice, pedir figuras conlleva la necesidad de disponer de cierto vocabulario. Si bien los alumnos no conocen la denominación convencional de todas las figuras geométricas, la dificultad que promueve tener que describirla genera grandes avances en la apropiación de conocimientos. Por supuesto, esto requiere de ciertas condiciones didácticas. Si el maestro acepta que los alumnos al hacer el pedido le mostraran los dibujos, esta necesidad no surgirá. Se trata de que los alumnos puedan utilizar esos dibujos como un recordatorio para ellos mismos, pero a la hora de hacer el pedido lo tienen que hacer de manera verbal. ¿Qué está diciendo todo esto, chicas? Ahí estoy volviendo. Bien. Fíjense que es una variante bastante diferente de la que nosotras veníamos hablando en otras clases sobre las figuras geométricas, porque en realidad la cosa no está puesta en, tengo el modelo, miro a ver si encaja, si es esta, la pongo al lado y la voy armando, porque ahora tengo que mirar detenidamente el dibujo dado, tengo que decidir qué piezas necesito y cuántas, ir a donde está la maestra y decirle, dame esta y esta. Y la maestra, si acepta que le muestre el modelo, todo esto del decir no aparece. Esto es lo que está diciendo la actividad. Fíjense que esta actividad que yo elijo para charlar con ustedes, a ver, ¿cómo decirlo? Pone de manifiesto que si el nene conoce cómo se llama la figura, va y le dice, dame 3 triángulos y se terminó el asunto, por ejemplo. ¿Sí? Incluso no tiene por qué ser una imagen tan compleja como esa, porque acá el problema no es la cantidad de piezas ni la dificultad del dibujo, sino que el nene ponga en vocabulario, ponga en términos de comunicación lo que necesita. Ese es el objetivo de esta actividad. ¿Está bien? Entonces, qué importante sería que el nene conozca, y acá quiero que escuchen bien, chicas, porque las voy a colgar a unas cuantas de ustedes. Qué importante sería que el nene conociera que el triángulo se llama triángulo por una cuestión económica, por una cuestión de que es más fácil ir y decirle a la maestra, dame 3 triángulos y un cuadrado, que ponerse a decir, necesito el que tiene las 3 puntas de ese, quiero 3, no, pero ese es muy grande, tiene que ser un poco más chico. Bueno, tiene que hablar un montón. Pero a ver,
Esto en términos de comunicación solo lo busco si lo necesito. Moraleja. Si empiezo una clase diciendo los nombres de las figuras, no sirve. Si hago una clase a los efectos en donde le digo, este se llama triángulo, este se llama cuadrado, este ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama? Hacemos repaso de figuras. ¿Qué figuras hay en la sala? A ver, ¿dónde encuentran triángulo? Nada de eso sirve, chicas, porque nada de eso pone. Miren, lo tengo anotado acá. Desafío desde una resolución de problema, desde la necesidad del vocabulario, desde la autonomía. Ahora, ¿el nombre de las figuras es importante? Sí, si tengo en cuenta esta última actividad, en donde el nene necesita ir a pedir algo. Ahora, si yo empiezo la clase diciéndole los nombres, digamos, la necesidad no surge de parte de ellos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Miren, tengo esa actividad. Van a la mesa y no saben los nombres que tienen que pedir, pero las van describiendo. Bárbaro, les entrego las piezas y listo. Por ahí viene uno que sí sabe que el triángulo se llama triángulo, y me dice, dame 3 triángulos, listo, le doy el triángulo. Terminó la actividad. Me voy a la validación. ¿Qué hago? Comprobación empírica. Comprobamos si el modelo corresponde al modelo dado. Pasó que sí o no, pasó que no. Entonces, ¿qué hago? Como vino uno a la mesa y yo sé que sabe que el triángulo se llama triángulo, le voy a decir, Juan, cuando viniste a pedir, ¿qué me pediste vos? Yo te pedí 3 triángulos, y ya está la otra nena que escuchó y que no sabía, y se la pasó 20 minutos explicándome las puntas, qué sé yo cuánto, dice, ah, se llamaba triángulo. Listo, ya está. Esa fue su necesidad. Ahora, si pensamos en una clase, porque a veces me dicen, no, bueno, pero tengo que hacer una secuencia de clases, y entonces empiezo por los nombres para... No. Uno puede secuenciar de qué manera, chicas. Acuérdense esto siempre. Si uno trabaja con números, la forma de secuenciar con números es ampliar el tamaño de los números con los que trabajo. Si yo vengo trabajando del 1 al 10, le mando ahora del 1 al 20, y hice una secuencia donde amplié el campo numérico, y lo complejicé, que de eso se trata la secuencia, ir complejizando. Por supuesto, complejizarlo no al punto de matarlos, ¿no? Digamos, uno va complejizando sistemáticamente. Con los números generalmente tiene que ver con el tamaño de los números, sea para escribir, para leer, para contar, para lo que sea. Si estoy en geometría o en medida, ya va todo lo mismo, no importa, bloque 2, bloque 3, es lo mismo. La secuencia, ¿sí?, tiene que ver con el tamaño de la cantidad de figuras que ponga, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo pensar en una actividad de copiado, y cuando digo copiado puedo copiar figuras, puedo copiar cuerpos, lo que sea. Y puedo empezar sencillamente con el trabajo con 2 o 3 figuras, después agrego 4 o 5 figuras más, después agrego figuras que no van a usar, mezcladas con figuras que sí van a usar, para que entonces vean el tamaño del triángulo 1 con respecto al otro triángulo, o un paralelogramo que nunca lo usé. Sigo, miren, ya tengo 3. Meto una cuarta secuencia en donde ahora, con la actividad esta que hicimos recién, que nombramos recién, en donde tengan que construir con 3 piezas nada más, pero tengan que ir a pedirle a la maestra, como leímos recién. Una cuarta en donde la maestra ponga sobre la mesa un montón de otras fichas que tampoco se usan, por ejemplo, y entonces el nene, digamos, tenga que decidir cuál es la que necesita, y ya tengo 5 clases. En ninguna empecé diciendo cómo se llaman las figuras, en todas empecé planteando un problema. ¿Cuándo traigo el nombre de las figuras? Cuando lo necesito. Si no lo necesito, el nombre no sirve para nada. Por ejemplo, bueno, y ahí tendrían un poco el ejemplo de cuando sí lo necesito.
¿Mm? En esa actividad que sigue, esperen que les muestro a continuación, la 5, ¿ven? Dice, copia de un objeto tridimensional. O sea, esto es lo mismo que leí recién con las figuras, pero con cuerpos, seguro, ¿eh? Dice, los alumnos construyen un objeto, por ejemplo, una escultura, en barro, en arcilla, en plastilina, o el material que se disponga, y luego lo copian por medio de un dibujo para poder llevar a sus casas una muestra de lo que hicieron. Aquí se pone de manifiesto el problema de los diferentes puntos de vista, según el lugar de observación. Como se explicó, la apropiación de las diferentes perspectivas del objeto en función de la posición del observador es un aspecto que necesita ser trabajado para que los niños lo descubran, ya que en general tienden a centrarse en sus propios puntos de vista. Y esto es algo parecido a lo que jugábamos en el secundario cuando faltaba el profesor de matemática y en el pizarrón poníamos esto y decíamos, ¿qué es? ¿Qué es? Un sombrero visto desde arriba. Una dona. Bueno, ahí tenemos dos puntos de vista diferentes, ¿sí? A mí me decían que era un sombrero, no, era un mexicano visto desde arriba. Ese era el juego que hacíamos, ¿sí? Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el propio punto de vista, ¿sí? Ahí lo planteó a partir de un cuerpo geométrico. Bueno, dictados de figuras, construcción y reproducción de guardas, qué sé yo, acá hay un montón, copias de espacios bidimensionales, dice, miren el 3, bueno, está ahí dentro de lo mismo, dice, la maestra entrega planos para que con bloques los niños realicen una construcción que resulte igual al modelo. ¿Sí? O sea, les muestra en un dibujo un modelo y ellos tienen, con bloques, lo tienen que armar. Es como el de lo que les decía recién de un payaso o de un robot, es lo mismo. Dice, posteriormente serán los alumnos quienes deberán hacer una construcción, hacer la representación bidimensional y enviarla para que otro grupo que no ha visto la construcción la reproduzca utilizando los bloques que considere necesario. Esperen, que se me está prendiendo fuego la velita. Con razón. Pongo el hornito, ¿vieron? Con agua, con esencia, así que sé yo, para que dé lindo aroma acá, y se había terminado el agua, se me iba a prender fuego el hornito. Yo con razón me empecé a toser, menos mal, por eso. Bueno, entonces, acá dice al revés, ¿sí? Les doy una construcción ahora y ellos tienen que armar el plano, o sea, dibujarlo, dibujar eso que está en 3 dimensiones, dibujarlo en 2 dimensiones. Dice, las dificultades propias, de nuevo, las dificultades propias, las representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales, deberán ser objeto de análisis y reflexión grupal, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué condiciones requiere un dibujo para que otro grupo no confunda el bloque que debe utilizar sin la posición del mismo? Sabemos que los alumnos, la mayoría de las veces, no logran realizar sus representaciones reproduciendo las formas, tamaños y localizaciones de manera exacta. ¿Esto invalida la situación? Por el contrario, el sentido de proponerlas es comenzar a promover por parte de los niños reflexiones acerca de ciertas condiciones que deben tener las representaciones bidimensionales y no su dominio. O sea, ¿sí? Esto de ir del dibujo a lo tridimensional y del tridimensional al dibujo, normalmente a nosotras como adultos no es fácil, digamos, quien lo puede hacer muy bien es un dibujante que con las sombras puede representar en un papel
por ejemplo, el típico dibujo que se presenta cuando se estudia dibujo, que es la canasta sobre la mesa con las manzanas, las frutas y qué sé yo. Cuando uno lo ve en 3 dimensiones, pero porque trabaja con las sombras. Ahora, ¿vamos a lograr niños expertos que vayan de lo bi a lo tri y de lo tri a lo bi? No, dice. Y está muy bien que eso no pase, porque si no sería un genio, un pequeño genio. Dice, lo importante de todo esto es reflexionar sobre qué cosas están pasando para que yo no lo pueda hacer. ¿Sí? A veces, chicas, las actividades, sobre todo de geometría, no necesariamente tienen que terminar con final feliz. ¿Sí? O sea, a todos nos pasó y nos dio lo mismo, todos encontramos la misma representación. ¿Sí? A veces es, no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque ustedes no se olviden nuevamente esto de poner a la matemática en términos de comunicación, de poder decir por qué sí, poder decir por qué no. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Bien. Todo esto viene a cuento de qué? De que no sé quiénes fueron, la verdad que no sé, porque tampoco pregunté ni me interesa, pero sí algunos comentarios de las profesoras de residencia en donde me dicen que hay algunas estudiantes que planifican con el nombre de la figura, cómo se llama la figura, después eso va en el inicio de la clase, después, digamos, entonces yo dije, las voy a colgar, porque si hay algo que siempre hablamos es que eso no se hace, ¿sí? Entonces por eso la clase de hoy, digamos como para resumir estas cuestiones en función de esto que decimos. Tengo que proponer un problema. Ese problema, si no es un desafío para el niño, no sirve. Los nombres de las figuras son importantes, depende para qué. En general no, pero salvo que el nene la tenga que saber para generar un pedido de figura. O sea, uno nunca es taxativo diciendo esto siempre se hace así, o esto no se hace nunca así. O sea, el nunca y el siempre depende de la situación y del contexto que estoy planteando. Acá hoy vimos, por ejemplo, una actividad de copiado de figuras sencillo, donde los nombres de las figuras, si el pibe no lo sabe, y no pasa nada, y la puede copiar igual. Pero hay otra actividad en donde si sabe el nombre de las figuras es más rápida, pero sí o sí va a tener que decir las características de la figura si no sabe el nombre. Pero con esa actividad le generamos la necesidad de que hay un vocabulario matemático que es importante y sirve. ¿Para todas las actividades? No. ¿Entendió? Muy bien. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que todas aquellas que estén planificando geometría o medida, me envíen los planes de clase y yo los reviso. ¿Sí? Yo esta semana, bueno, yo por suerte, la próxima quimio la tengo recién fines de septiembre, entonces, digamos, vengo bien, me siento bien, así que me puedo sentar a corregir, me mandan a soniaballico4 inicial@gmail.com, aquellas que necesitan corregir planes de clases de geometría. Entonces yo los miro y cuando nos volvemos a ver, ahí voy a hablar específicamente de lo que fui leyendo, de los que están bien, de los que igual se los voy, si está bien les voy a decir correcto y listo, si están mal les voy a decir qué es lo que tienen que corregir, pero después a mí eso me va a servir de insumo en las clases. No voy a decir de quiénes son los planes, saben que eso a mí no me interesa, pero sí poder compartirlo con todas como para que tengan posibilidad de ver otros planes de clases y otras construcciones. ¿Está? Pero ya les digo, tengan en cuenta estos otros materiales, estos otros textos, chicas. Sí, por ahí están aburridas de ver los de Adriana González, pero tengan en cuenta estos que están buenos, son por ahí diferentes a los que veníamos trabajando, y a mí este es un texto que me gusta mucho. Incluso la parte de medida
También está bueno. Hay un montón de actividades con calendarios, actividades para trabajar el peso, la capacidad. Igual en este mucho de medida no hay. Hay más en el de Adriana González. ¿Se entendió, chicas? Lo que tienen, las que tengan para planificar geometría me mandan. Geometría o medidas. Si tienen que hacer secuencias de clases, acuérdense, no se vuelvan locas, no es que a veces hay que inventar distintas actividades, a veces puede ser la misma actividad, solo que la complejizan, agregando o quitando cantidad de piezas. ¿Sí? Profe, ¿hasta cuándo se la podemos enviar entonces? No, manden, no hay problema. Sí, porque ya la semana del 20 yo ya empiezo. Igual la primera semana con el plan de matemáticas yo ya lo aprobé, así que me quedaría el segundo y el tercero, que supongo que lo voy a aprobar también. Pero bueno, así se lo envío. Dale, perfecto. Sí, me los van mandando a medida que los tienen. Aparte yo tengo secuenciado el celular, así que por ahí a veces estoy haciendo cosas con el, no necesito sentarme a prender la máquina, digamos, ando con el celular por ahí, estoy acostumbrada ya a leer los planes, así que si están bien, ya está, no pasa nada. ¿Sí? Si hay que corregirles, digo qué cosas. ¿Mm? Sí, chicas, ¿alguna pregunta? Profe, yo le quiero hacer una consulta, porque esa actividad que nombró del documento curricular, la de las posiciones, los desplazamientos, las posiciones de la granjita, yo planifiqué una que la saqué de una actividad ahí que está en el grupo de Facebook, una que es como jugar a las estatuas, poner un telón, una sábana en el medio de la sala, digamos, y que un grupo haga unas posiciones y luego le comuniquen al otro grupo en qué posiciones están. Pero nada, me cerró más la que mencionaste recién, porque me parece que, o sea, ¿cómo lo digo? La idea es descubrir después la sábana y ver si están ambos grupos en las mismas posiciones, es decir, si el otro grupo interpretó las consignas, digamos, pero me parece que no se va a dar bien, ¿no? Mira, yo creo que si es la primera vez que lo van a hacer, yo empezaría con ese que vos planificaste, y después haría el otro, y ahí tenés una secuencia de clases, en donde la actividad tiene el mismo sentido, pero distinta complejidad. Porque ¿sabés qué pasa? La complejidad tiene que ver con que primero lo tratan con su propio cuerpo, lo trabajan con su propio cuerpo, y después entre objetos. Y acuérdense que cuando se trabaja con las nociones espaciales también, uno trabaja primero con su propio cuerpo, después es sujeto-objeto, después va objeto-objeto, sujeto-sujeto. No hay un primero, segundo, tercero, cuarto, digo, es lo que se trabaja. Sí, primero con su propio cuerpo, eso sí va primero. Después va, como quieran en el orden, pero iría sujeto, objeto, 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 sujeto, sujeto. ¿Sí? Así que yo creo que primero me metería con las estatuas, claramente, sí. Sí. Ok, no, pensé que no iba a funcionar, o sea, ahora como que me lo imaginaba y digo, ¿será que funcionará o no lograrán comprender? No sé, dije, por ahí no, no funciona, porque yo lo había secuenciado primero con otro juego que sería ponerle la cola a un chancho, bueno, también tapándose y que los compañeros vayan indicando a dónde debería ponerse, luego con esa y luego con un mapa, tipo de la búsqueda del tesoro. Sí, también, perfecto. Este es lindo también. Este lo puedes hacer dibujando, tampoco tanta cantidad de elementos. Incluso si vos querés, podés darles, por ejemplo, en un papel, dibujada ya la granja, o lo que sea. Y que este grupo le tenga que comunicar al otro para que no haya espacios muertos, ¿entendés? ¿Por qué? Porque si hay un grupo que hasta que construye y le dicta al otro, ¿qué hacemos con este? Entonces, para que no existan esos espacios muertos, yo lo que haría,
porque ustedes saben, los textos son bárbaros hasta que uno los pone en práctica. Cuando uno los pone en práctica, sabe si el texto, lo que está diciendo la actividad es posible o no es posible, ¿no? Yo creo que hay un lugar muerto ahí que habría que cubrirlo. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Qué hago? Ya les doy un esquema armado. Que lo vean y lo discutan un ratito para ver cómo le van a comunicar al otro. Y a los nenes no hay nada, para ellos no hay nada más lindo que les diga que no se vea lo que están haciendo, o que el otro grupo no lo vea, ¿no? Porque ahí lo cuidan religiosamente para que no se vea, ¿no? Yo haría eso. Es linda esa actividad, pero las 3 que vos planificaste están geniales. Las 3 persiguen exactamente la secuencia, me gusta, sí. Bien. Buenísimo, profe, gracias. ¿Quién más, chicas? ¿Le hago una pregunta? ¿Eh? ¿Le hago una pregunta? ¿Cómo no? En el caso de que sea a través de multitarea, ¿cómo, o sea, por el hecho de que nosotros ahora tenemos que realizar, empezamos las intensivas y todas las actividades las tenemos que hacer a través de multitarea? Sería una actividad como la que dijo Mariel, pero un poco compleja para ellos, porque ¿cómo la podemos realizar? No, eso no va para multitarea, eso va para trabajar con la sala, digamos, con toda la sala de manera simultánea. Total, claro. No, hay actividades que se pueden y otras que no, claro, lógico. No. En multitarea siempre lo que te conviene es ir variando el tipo de dibujo, ir variando el tipo de actividad, qué sé yo, que por ahí el copiado sea, en una mesa sea un copiado de un determinado modelo, que en la otra sea el armado de guardas, que en la otra sea, digamos, que sean incluso con un trabajo mucho más autónomo que el que planteó Mariel, porque en realidad, digamos, estos son trabajos autónomos, pero necesitan de una asistencia. En cambio, el copiado de figuras no necesita una asistencia. Claro, porque nosotros, por ejemplo, todas las actividades que realizamos las tenemos que hacer a través de multitarea, ya sea unidad o proyecto. Eso se modificó, empezamos mañana en el jardín donde estamos nosotras, pero las intensivas las empezamos el lunes nosotras. Y todas las actividades que hacemos, proyecto o unidad, tienen que ser bajo multitarea. Claro, entonces, bueno, no, en ese caso hay actividades que no vas a poder hacer. Sí, es un tema eso, porque no todo se trabaja con multitarea, esa es la realidad. Pero bueno. No, está bien, más que nada por eso, o sea, por ahí, no sé con qué jardín está Mariel, pero tal vez, bueno, tendría que ver si también se modifica de esa manera, ¿no? Claro, no, pero hay esto, ¿sabes qué, Rosana? Como cuando yo digo, hay unidades didácticas en las cuales no se puede planificar matemática. Hay trabajos de multitarea con no con contenidos, con actividades que no las permiten trabajar. Que sería ese caso. Bien. A nosotras no nos dijeron que todas las actividades sean multitarea, pero sí que incluyamos la multitarea por lo menos una vez por día, pero claramente esta no se puede trabajar, pero por ejemplo hoy hablé y me pidió que haga más juegos de recorrido y demás para que trabajemos más sistema de numeración, claro. Y eso sí se puede trabajar en multitarea. Claro, es más fácil, sí, totalmente. Bueno, se llama Felipe, Mariel, es así, los Felipes son así, yo tengo mi Felipe que también es terrible, un poquito más grande, tiene 20 pero está igual, como si tuviese como el tuyo, pasa por al lado mío y está y me toca y qué sé yo, ¿no? Es tremendo. Bueno, chicas, entonces me mandan los trabajos que necesiten corregir, yo los miro, los reviso, los que no tengan, ¿sí? Y traten de pensar esto como un modelo que lo repiten para cualquier contenido que estén trabajando, del bloque 2 y del bloque 3. Si ustedes en el cierre plantean la comprobación empírica y la argumentación, estamos bárbaros.
Si una actividad es tan dirigida y tan estructurada que no permite estas dos cosas, está mal la actividad. ¿Sí? Bien. Bueno, chicas, nos estamos hablando, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Yo ahora voy a esperar que se termine de grabar.